tenemos es la cultura en tratamiento de la fertilidad. Casi no, estamos ya en crecimiento negativo de la población. Entonces, en esta situación yo digo que el gobierno nos tiene que dar una medalla por contribuir a a fomentar la natalidad de la población, porque la verdad que tenemos unas tasas de éxitos muy altas. Hola, en este programa tengo una persona muy especial que viene desde Madrid. Él vive en Madrid ya por muchos años, más de 20 años, pero es originalmente de la China. El profesor Liu. Profesor Liu es una persona que tiene un conocimiento muy amplio y es una persona que es ideal para hablarnos de este tema dentro de lo que es la medicina integrativa, medicina complementaria, y es el tema que vamos a discutir el día de hoy, que vamos a conversar, que es la medicina tradicional china. El profesor Liu estudió medicina tradicional china en la Universidad de Medicina Tradicional China en Pekín. Además, tiene estudios de fisioterapia por la Universidad de Comillas. Tiene su máster también en fisioterapia y es una persona que es un emprendedor. Creó su clínica Medicen ya en el año 2008 en Madrid, la cual ha seguido creciendo. Tiene diferentes profesionales que trabajan junto a él en la clínica, nutricionistas, tiene médicos, tiene fisioterapeutas y además es un miembro activo de la Sociedad de Acupuntores Sanitarios en España, en Madrid. Es realmente un gusto, porque ¿quién más para hablarnos de medicina tradicional china de alguien que ha vivido esta medicina, que se ha formado con esta medicina, que para muchos puede ser una alternativa? No, para él es una medicina, lo que le llamamos la principal. Y de verdad que el tema de hoy es muy, muy importante porque vamos a tocar diferentes partes de la medicina tradicional china, en especial la acupuntura. Bueno, para mí es un lujo, es un placer tenerte, Liu, profesor Liu, en el programa. Muchísimas gracias por darte un tiempo. Bienvenido al podcast. Ay, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Cornelio por invitarme a este programa. Un placer, el gusto es mío. Ah, muchas gracias. No, Liu, hay una pregunta que es la que quiero empezar. Antes de empezar a hablar de lo que es la medicina tradicional china, antes de empezar a hablar de lo que es la acupuntura en sí, los usos, etcétera. Quisiera primero que nos des una idea a las personas que nos están siguiendo, que nos escuchan, que nos ven. ¿Cuál es la filosofía en la medicina tradicional china? Antes de hablar en detalle de las terapias en sí, es bueno tener una idea. ¿Cuál es esta filosofía de la coherencia, de la armonía que nos puedes dar? Porque es una medicina o es una tradición milenaria, tiene miles de años, no es nada nuevo. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Efectivamente, no es nada nuevo. De hecho, estamos hablando de una de las medicinas más antiguas del mundo, pero que a fecha de hoy en día sigue vigente. Sigue vigente no solo que existe su práctica, sino que sigue vigente en instalaciones, sistemas hospitalarias, especialmente en países asiáticos, ¿no? Pero también en Europa, Estados Unidos, Australia. Es decir, estamos hablando de una de las medicinas más antiguas del mundo, pero a la vez sigue vigente hoy en día a nivel de medicina, sin ese apellido de medicina china, ¿no? Y para decir un poco la esencia de la medicina tradicional china, para mí, yo creo que la palabra reside precisamente en la que mencionó, armonía. Yo diría que la clave está en la armonía con la naturaleza que nos rodea. Esa es la clave, ¿no? En la medicina tradicional china realmente nació a través de la observación, ¿vale? Cuando hablamos de la medicina tradicional china, todo el mundo le va a sonar los términos de yin, yang, los 5 elementos. ¿Y qué es eso? Yin, yang, pues el yin puede ser la noche y el yang puede ser el día. El yin, por lo tanto, puede asociarse con la luna, con la oscuridad de la noche y que en la noche desciende la temperatura, por lo tanto el frío, ¿no? Y también la tranquilidad, que en la noche pues dormimos y descansamos. Mientras que yang pues se le asocia con el fenómeno del día, del sol, de la actividad, del movimiento, del dinamismo, del calor, hay mayor temperatura, hay más luz, hay claridad, ¿no? Entonces, al yang se le asocia pues con esos elementos que pertenece al día, ¿no? Al día y a la noche, yin y yang. Y a partir de ahí, pues tenemos los 5 elementos,
el elemento fuego, madera, agua, tierra, metal, ¿vale? Que son los 5 elementos que hablamos en la medicina china y no dejan de ser elementos de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué es el ser humano? Somos parte de la naturaleza que estamos obligados a vivir en armonía con ella para nuestro bienestar, para nuestra salud y nuestra seguridad. Lo digo porque ahora mismo con el desarrollo humano de la tecnología, muchas veces nuestra cabeza o nuestra ambición humana nos lleva a pensar como si nosotros fuéramos el dueño o propietario de este planeta. Estamos como si incluso por encima, ¿no?, de la naturaleza, podemos cortar árboles, podemos taladrar túneles, podemos extraer petróleos, y es como si fuera posesión nuestra, pero en realidad no es así. Estamos obligados a tener esa simbiosis de equilibrio, de armonía con el medio ambiente que nos rodea. Y es la garantía de que tengamos calidad de vida, calidad de salud y de bienestar. Es el punto, creo que, más fundamental que tenemos desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Por lo tanto, sería en armonía con la naturaleza. Qué bueno, qué interesante esto, este recordatorio, porque es importante recordar estas tradiciones milenarias, la relación que tienen en el ser humano, el hombre, con la naturaleza. Lo mismo pasa en la época pre-inca, la época inca, los aztecas, los mayas, igual en el otro lado del mundo. Para este Exacto, lado del mundo igual, había una relación muy grande entre el ser humano con el sol, ¿no? Su dios sol. Igual es el respeto a la tierra, es el agradecimiento, ¿no? Justamente en la ceremonia de la exacto. Pachamama se da agradecimiento a la tierra por lo que nos brinda. Entonces, somos parte y debemos de respetar esa relación que es tan, tan, tan importante. Y al propósito, para quienes se estará preguntando, bueno, pero el profesor es, ha crecido en España o ha vivido cuántos años. Bueno, Como un crecido paréntesis, no. yo me quedé sorprendido de qué bien está tu español, tu castellano, qué bien lo has aprendido y te felicito por eso. Pues llevo 20 años en España, que no es poco, pero te aseguro que cuando vine a España no sabía hablar español. Sabía decir, aprendí a decir hola en el avión. Así que, pero sí que, bueno, ya son 20 años viviendo en España, que además estoy muy agradecido, me ha acogido muy bien y aquí pues he podido también desarrollar, ¿no?, mis estudios, mi profesión y la verdad que estoy encantado. Qué bueno, estás Mm. en Madrid, siempre has estado en Madrid todo el tiempo. Sí, en Madrid, sí, sí. Qué bueno, una gran ciudad. Ahora, hablando de justamente tu transición, ¿no? De China a España, además del idioma, del sistema de vida, de la cultura, muchos, muchos cambios, es el hecho del sistema de salud. ¿Cómo Ujú, fue, cómo fue para ti, Liu, ese cambio de lo que se practica en ujú, China, en muchas ujú, partes del Asia, esta medicina como una medicina del día a día, es la medicina principal, reconocida en todos efectivamente. los lugares, y Ujú, luego vienes a un país diferente, como cualquier otro país, con diferentes normas, regulaciones, en especial en el aspecto sanitario. ¿Cómo fue ese cambio para ti al inicio y cómo te has adaptado a esto? Porque sí. te has vuelto un fisioterapeuta, has crecido en todo sentido, no solamente en la parte de aprender un idioma, un nuevo estilo de vida, un nuevo sistema, Sí. sino que has creado empresa y eres súper exitoso. Pero al inicio me imagino que fue un poco chocante, difícil para ti ver de que, espérate, esa medicina que yo la practico, que la practicamos en China el día a día, todos los días, y qué fue lo que pasó en España. Pues efectivamente, el cambio ha sido bastante, no diría que fuera chocante, pero es un cambio radical, muy diferente, todo, en todo, ¿no? Claro, estamos hablando de China, España, Oriente, Occidente, el cambio era evidente. Y el primer cambio precisamente está en el sistema sanitario y no tanto en el sistema sanitario, sino también el sistema educativo, ¿no? Porque, claro, yo soy licenciado en medicina tradicional china en China y allí la carrera de medicina tradicional china son de 6 años, igual que aquí en España. Bueno, y creo que en el resto del mundo, ¿no? Y luego también existe las especializaciones, la residencia
todo eso, ¿no? Entonces, yo vine a España justo cuando terminé la carrera de medicina tradicional china y por motivo de familia, pues nos venimos toda la familia, mis padres y yo, pues a España, ¿no? Y claro, era jovencito. Lo primero que encontré en España era que mi título de medicina tradicional china no está reconocido, porque aquí no existe, ¿no?, una carrera universitaria de medicina tradicional china. Y eso, claro, para mí fue chocante y frustrante de alguna manera, porque, claro, uno podemos situar, ¿no? Una persona jovencita, llena de energía para edad de trabajar, acaba recién terminado una carrera, empieza en un país nuevo, empieza a estudiar idioma, adaptarse y quiere trabajar y se ve que no, lo que ha estudiado no está reconocido. Tampoco me sorprendía porque, claro, o sea, España no es el único país, ¿no? O sea, muchos de los países del mundo, del occidente, no está reconocido esta medicina, ¿no? Entonces, frente a mí, pues tenía dos opciones. Una era estudiar medicina, pero, claro, por una cuestión muy práctica, no me era posible, ¿vale? Uno, porque no tenía idioma suficiente como estudiar medicina. Segundo, también por la edad, ¿vale? Pues era jovencito, pero era una edad que ya tenía que empezar a trabajar Pero y todavía está muy estudiar. joven, todavía te veo muy Ah, jovencito. ya no tanto, ya no tanto, pero bueno. Entonces, claro, yo digo, si acabo de terminar una carrera de 6 años, que está bien, pero ahora empezar otra carrera de 6 años más, especialización, pues no sé cuándo termino, ¿vale? Y en una situación de que todavía no sabía el idioma, pues primero tenía que aprender bien el idioma, pasar el examen de idioma para luego poder hacer el examen de acceso a la universidad, a la carrera de medicina, ¿no? Y yo lo veía como muy demasiado tiempo, ¿vale? Para a cuestiones prácticas de que, bueno, tenía que trabajar ya, ¿no? Y entonces se presentó frente a mí la opción de estudiar la fisioterapia. En aquel entonces, la carrera de fisioterapia era un diplomado de 3 años. Ahora ya en España ya no existe diplomado, sino todo es graduado, ¿no? Y entonces todas las carreras son de 4 años, pero bueno, en aquel momento eran 3 años y yo lo vi muy factible, ¿vale? Muy factible también por varios motivos. Por un lado, el problema de idioma era menor porque fisioterapia habla mucho de física, habla mucho de biomecánica, habla mucho de cosas que incluso tú haciendo dibujo puedes entender. ¿Vale? La anatomía más o menos yo lo tenía, o sea, controlado, pues nosotros estudiamos igual, ¿no? La anatomía es la misma. Luego una gran parte es la biomecánica, que pues de alguna manera se entiende bien, podía hacer la carrera sin tanta dificultad, ¿no? Y entonces bueno, era por un motivo y el segundo motivo era porque también en la carrera de medicina tradicional china, uno de los estudios son las terapias manuales, es el Tuina que llamamos, ¿no? Tuina, que es el masaje terapéutico chino, que requiere mucho entrenamiento de la mano, de la sensibilidad y, por supuesto, de la biomecánica del cuerpo humano, ¿no? Entonces, allí también vi mucha similitud, ¿vale? Y otra gran coincidencia también es que en la fisioterapia considera el cuerpo como un todo, considera el cuerpo como una misma unidad, ¿no? Se llama de no solo músculos, sino cadenas musculares, cadenas posturales, ¿no? Y entonces todo esto, después de haberme informado, digo, pues creo que puede ser la carrera que me permita, que además me gusta y que me permite luego combinar con los conocimientos que tengo de medicina tradicional china. Y así fue. Yo creo que fue una muy buena decisión. Estudié una carrera muy bonita a la que amo, ¿vale? Que es la fisioterapia. Me gusta tratar, tocar con las manos y sentir con las manos. Y después de la carrera he podido complementar muy bien con la cultura, con el Tuina y con el conjunto, ¿no? De técnicas terapéuticas de la medicina tradicional china. Qué Sí, excelente, qué bonita historia, Liu. Y además es una persona exitosa. Ahora tienes bueno, tu clínica desde el 2008. Ya estamos hablando de muchos años ahí en Madrid, muy reconocida.
Justamente tuvimos a Beatriz Daza, que trabaja contigo en la Sí, clínica acá en el eso es. programa. Hace unas Una semanas gran hablamos. compañera, sí, sí. Sí, hablamos del autocuidado y en fin. Bueno, ahora quisiera que nos cuentes, que la audiencia se oriente un poquito más. Ok, estamos hablando de medicina tradicional china, ya hablamos del concepto general, la filosofía de Ujú. la medicina tradicional china, el contacto con la naturaleza, el respeto a la naturaleza y la armonía. Pero ahora, ¿qué es la medicina tradicional china en sí? ¿Cuáles son los principales componentes de la medicina tradicional china o las principales modalidades o terapias, por llamarlo así? Pues, básicamente podemos decir que es una medicina que, bueno, ahora está de moda el término de medicina integrativa, ¿vale? Pues yo creo que podemos incluir la medicina tradicional china dentro de ese concepto de medicina integrativa, ¿no? Que integra diferentes aspectos, facetas humanas, pero también de técnicas terapéuticas no tan invasivas, agresivas, tan químicas, farmacológicas, ¿no? Y sobre todo respetan la naturaleza humana. Por lo tanto, yo creo que podemos englobar la medicina tradicional china dentro de la medicina integrativa, pero también podemos considerarlo como una medicina holística. ¿Vale? Siempre que se habla de holismo puede parecer algo esotérico, pero en realidad no lo es así. La definición de holismo según la Real Academia Española, es un conjunto, una visión global, ¿no? Y de las cosas, y en este caso, pues del cuerpo humano, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de medicina china, hablamos de la persona, ¿vale? Hay una frase muy bonita que se dice que no hay enfermedades, hay enfermos. Pues en este concepto, la medicina china va muy enfocado a la persona, a la personalización, ¿vale? Tú puedes tener una gripe, ¿vale? Pero es que esa gripe puede tener un precedente de que has estado estresado, has estado con el sistema inmunológico bajo, has descansado poco, hayas tenido una mala alimentación, pero la solución en la medicina occidental puede ser una pastilla antigripal, una pastilla antitusiva, uno de, pues, para la fiebre y antipilético y un analgésico, ¿vale? Poco más, ¿no? Pero claro, ese analgésico se le puede recetar a una persona que tiene fiebre como si la persona tiene dolor de la regla, ¿vale? Es la misma pastilla, ¿no? Mientras que la medicina tradicional china trata síntomas que padece la persona y no la enfermedad como sí. ¿Vale? Eso es un punto muy diferente, pero también es el punto más bonito o romántico, ¿no? De la medicina tradicional china, pero también es el punto más débil. Y yo lo reconozco, porque claro, una medicina basada en evidencias siempre necesita protocolizar los tratamientos para tener resultados que se puede comprobar en masa. ¿Vale? Entonces, claro, tú puedes dar una pastilla para 2.000 personas y luego realizar el estudio estadístico de esta prueba, ¿no? Pero mientras que en la medicina tradicional china, tú a una persona le tratas, siguiendo el ejemplo de la gripe, le tratas, yo qué sé, podemos decir, estancamiento de chi de hígado y por el otro le dices cúmulo de humedad de bazo. Solo por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces, una misma enfermedad se trata totalmente diferente de según la persona. Entonces es muy difícil de protocolizar y como no se puede protocolizar, no se puede replicar en masa y eso dificulta mucho lo que es la evidencia, la recolección de datos, una evidencia científica. Pero bueno, yo siempre digo, pues muchas veces en comparación con un tratamiento farmacológico, que es que una misma pastilla lo puede tomar muchísimas personas, por no decir millones de personas, y cada uno tiene una presentación de enfermedad diferente, ¿vale? Y entonces yo lo llamo una medicina industrial, ¿vale? Y industrial es una fabricación en masa, ¿vale? De un producto químico, de un fármaco, y se le da a millones de personas por igual. ¿Vale? Mientras que la medicina tradicional china yo le llamo como una medicina artesanal. Un objetivo artesanal, nunca hay dos objetos iguales, ¿vale? Porque está hecho a mano. Y entonces, claro,
cada tratamiento es único, cada tratamiento trata a una misma persona, aunque ponga un informe médico que es el mismo nombre de enfermedad, ¿vale? Cambiando ya de gripe por, imagínase, diabetes, ¿vale? Pues tiene diabetes, pero una persona puede ser diabético y con un cuadro totalmente diferente que otra persona que es diabético y puede tener otro cuadro completamente diferente, no solo a nivel analítico, sino también a nivel de facetas emocionales, sociales, familiares, lo que podemos considerar la epigenética, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo vas a tratar a esas dos personas de la misma manera? Así no lo concebimos en la medicina tradicional china. Es Qué su bonito. punto fuerte, pero a la vez es su punto débil a nivel científico. Y luego también podemos decir que la medicina china es una medicina eminentemente preventiva, ¿vale? O sea, la esencia de la medicina china reside en que la gente no se enferme, ¿vale? No se enferme. Hay un dicho en la medicina china que decimos que el mejor médico es el que menos pacientes tiene, ¿vale? Y para entender esta frase hay que ir a remontar pues a miles de años, ¿no? Cuando todavía no tenemos sociedades tan desarrolladas como la que tenemos ahora, sino que pues la gente, las poblaciones vivía en aldeas, en pueblos así aislados, ¿no? Y entonces siempre en los pueblos, una aldea, una población, pues siempre hay una persona, una figura que sería como el médico, ¿no? Pues podría ser el chamán o el curandero, ¿no? De esa población, ¿no? Entonces, claro, si este médico es bueno, entonces va a enseñar a la gente cómo hay que vivir, cómo hay que labrar, cómo hay que hacer ejercicios, cómo hay que comer, ¿vale? Cómo que hay que vivir acorde, ¿no? A la naturaleza. Entonces, esta persona que sería una persona médica, pero a la vez una persona sabia que enseña a la gente a vivir en salud, ¿vale? Entonces mantiene a su poblado sano, ¿vale? Entonces, en ese concepto, la medicina tradicional china habla de que el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Sin embargo, en la sociedad actual, moderna, el mejor médico es el que más lista de espera tiene. Cuando más lista de espera, ¿no? Es Sí, como, claro, este es el médico famoso, reputado y que todo el mundo quiere con él, ¿no? Que yo lo entiendo también, pero la medicina tradicional china enfatiza muchísimo en la prevención, ¿vale? Entonces, los 5 componentes que corresponden con los 5 elementos, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de la madera, que es la fitoterapia en uso de las plantas medicinales, el fuego, que sería la moxibustión, que es el uso de la planta de Artemisa, quemando y aplicando el calor de la Artemisa sobre los puntos de acupuntura. Eso es elemento fuego. Elemento metal sería la acupuntura, porque es metálico, ¿no? Y insertamos agujas en el cuerpo. Elemento tierra, que es el tuina, ¿vale? El tuina, y también es la alimentación para, pues, mantenernos el día a día, pues, el cuerpo sano. Y por último, ni menos importante, el qigong, ¿vale? El qigong, la meditación, para garantizar un buen descanso, un estado emocional armónico, tranquilidad, ¿no? De la vida. Entonces, son 5 elementos que corresponden a los 5 grandes terapias dentro de la medicina china, ¿no? Y si vemos, cada una de estas terapias son eminentemente preventivas. Nos enseña a vivir en salud. Y si tenemos pequeños indicios de enfermedad, pues no lo esperes, ¿vale? No lo esperas, sino que intentas regular, equilibrarte, pues lo antes posible para que la enfermedad no desarrolle más, ¿vale? Y aquí de nuevo voy a poner el símil, ¿no? De un fármaco. Imagínate una publicidad que casi todo el mundo sabemos cuál estoy diciendo, pues dice, tómate esto y no te quedas en casa, ¿vale? Tómate esto y no te quedas en casa ante, pues yo qué sé, pues síntomas febriles o de gripe. Tómate esto y no te quedas en casa y sigue tu día a día, mientras cuando tu cuerpo en realidad lo que te está pidiendo es quedarte en casa a descansar, recuperarse, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando del cuidado de la salud desde una perspectiva mucho más profunda. Sí. qué interesante. Nos has dado una cátedra, una cátedra.
No, que vivo en va, lo que que es va. la medicina tradicional china. No, yo aprendo siempre con cada invitado, como lo menciono, y ahora ya aprendiendo de ti nuevamente. Yo tenía una idea muy básica de la medicina tradicional china y a raíz de esta entrevista que te estoy haciendo, esta conversación, como que me ha interesado más y he leído un poco más, pero la verdad que lo has puesto de una manera muy sencilla para que todos entendamos, los que estamos en el ambiente de salud y las personas que no saben del sistema sanitario, personas que solamente quieren mejorar su salud. Y quiero rescatar un par de puntos que has mencionado, ¿no? Has hecho una muy bonita comparación, una analogía muy bonita entre la medicina industrial, comercio y tomate esto y para que pueda salir de casa, y el otro que es la medicina artesanal, que es la Exacto. individualizada, la personalizada. Y Mm, ese es el gran problema que hay con las terapias integrativas, creo, en general. Muchas de las terapias mm, integrativas hay la crítica de que no hay evidencia. Y siempre lo menciono, y justamente en uno de los mm, primeros programas que tengo acá en el podcast, hablamos de qué es la medicina integrativa, la medicina complementaria, la medicina funcional, todas se relacionan. Y hablamos en ese momento justamente cubrir lo que es la evidencia científica, ¿no? La evidencia ujú, científica, que es un aspecto que incluye la evidencia de los estudios de investigación, de la ujú, ciencia, los artículos que ujú, se publican, la evidencia del clínico, de la persona que está utilizando esta práctica y lo más importante es la preferencia del paciente. Entonces, ujú, generalmente cuando decimos no hay evidencia, nos estamos refiriendo a la evidencia científica de la publicación, del artículo de investigación, que es una parte de la ujú. evidencia, no lo es todo. Sin embargo, ese es el problema grande que existe justamente con esas terapias que son individualizadas. Es que es muy difícil estudiar en un grupo grande de personas cómo reaccionan a tal terapia o a otra, ¿no? Entonces siempre, porque se individualiza y eso es un detalle, como tú dices, que es una gran fortaleza porque se va específicamente a lo que se requiere cada persona, que la terapia siempre es individualizada, es personalizada, pero por un lado se convierte también en una gran debilidad, ¿no? Que le falta ese sustento científico, pero yo pienso que si tenemos este paradigma, si tenemos una visión más globalizada, una visión más holística, entendemos de que no se trata de enfermedad, sino de enfermos, y entendemos de que la idea tampoco es poner un curita, y no se trata de Sí, prevenir, de evitar que los problemas se presenten, para empezar. Y me exacto. causa mucha gracia lo que mencionas, que los médicos, los más reconocidos son los que tienen una larga lista de espera. Y es verdad, Es verdad, es sí. verdad, estoy de acuerdo contigo en el hecho Sí. de que hay esta mentalidad aún en que vas a la oficina de un doctor, a la clínica en sí, y si no te recetan nada, un medicamento, dices, Mm, ese doctor es malo, esa doctora es muy mala, no me ha ya, dado nada. Entonces, ya. eso es lo que me sucedía, me sucede generalmente es cuando converso con las personas, es, hey, vamos a evitar que usted tenga ese problema. Y es Claro. el momento preciso, es cuando las personas están bien de salud. O sea, generalmente esperamos estar mal, de atender un problema médico para Mm, recién buscar la ayuda. Pero lo que admiro y respeto de las tradiciones milenarias, en este caso de la medicina tradicional china, es como tú lo mencionas claramente, es el hecho de prevenir, es el hecho de que los elementos que tienen dentro de la medicina tradicional china son mm, elementos preventivos, que es una de las ideas también de este podcast. Sinceramente, este podcast ha ajá. sido creado con la idea de prevenir, de ayudar a la gente que vive una vida plena, feliz, saludable y Por eso teniendo estoy personas como aquí. tú. Por eso estás acá, por eso estás Sí, acá. Claro que sí. sí. Ahora, has mencionado muchas terapias. ¿Cuál de todas esas terapias tú crees que son, digamos, las más utilizadas en el occidente? Hablemos de este lado que Sí. de las personas más se relacionan, digamos, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa occidental. ¿Cuál crees que son las que la gente las ha recibido con los brazos abiertos, por decir así, más aceptación tienen? Pues quizá la que más nombre tiene es la acupuntura, aunque el otro gran pilar de la medicina china es el uso de las plantas medicinales, lo que se conoce como la fitoterapia, ¿vale? La Así es. terapia con plantas medicinales, fitoterapia. En China, cuando una persona va a médico de medicina china, ¿vale? Básicamente va con la idea de que de plantas medicinales, ¿vale? Pues me preguntará la sintomatología y recetará pues las plantas medicinales, ¿vale? La fórmula de fitoterapia. Aunque en Occidente, y eso tiene mucho que ver con los franceses, ¿vale? Cuando pues trajeron, han sido los pioneros en traer la técnica de acupuntura, ¿vale? A Europa.
porque hay un motivo histórico también muy fácil de entender, ¿no? De que, claro, la acupuntura, tú empleas unas agujitas, lo pones en el cuerpo de la persona y muchas veces de una manera muy evidente, muy rápido, se puede evidenciar, ¿vale? La mejoría, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, muchos de uso de las plantas medicinales, en Europa no existía esas plantas, ¿vale? Muchas de estas plantas que son frutos, hojas, raíces, tubérculos o cortezas, ¿vale? De esas plantas que no existen en Europa, ¿vale? Son las que se emplean en China, ¿no? Mientras que en Europa y también América existe también otra gran variedad de plantas que no lo consideran la medicina tradicional china. Entonces, hace como que sea algo más difícil de introducir, ¿vale? Más como más incompatible. Aunque ahora, hoy en día, en el siglo XXI, ya como que todo, todas las cosas están en todos los lados del mundo, ¿no? Ya no supone un problema, pero sí que podríamos decir que por ese contexto histórico, la acupuntura es mucho más reconocido, mucho más afamado, ¿no? En Occidente, en conjunto o en el resto del mundo, y no tanto las plantas medicinales, la fitoterapia, aunque tiene un poder terapéutico muy importante. Qué interesante. La acupuntura, hablemos de la acupuntura un poquito más. Ujú. Entonces, Sí. la acupuntura es una terapia espectacular. Yo la he utilizado en algún momento también, una vez que estaba entrenando, estaba eh, corriendo demasiada cantidad de millas por semana y tuve una pequeña lesión. Y lo que Ujú. más me ayudó fue la acupuntura Ya, con la fisioterapia. Impresionante. exacto. Sí. Y es algo que muchas personas lo buscan cuando tienen un problema. La acupuntura se utiliza para la prevención, pero en sí, cuéntanos un poco de la acupuntura. Muchas personas saben que son esas agujas, pero ay, me puede doler, Ujú. esas agujas no son estériles. Hay muchas preguntas sobre la acupuntura. Danos si pidiera por favor una idea general de que la Ujú. acupuntura en qué se basa. Y luego vamos a hablar un poquito más sobre los cambios que pasan dentro de nuestro cuerpo con la acupuntura, que son cambios Ujú. inclusive a nivel Sí, celular bioquímico. Pero empecemos exacto. primero, ¿de qué trata la acupuntura? Pues mira, el de que las agujas no son estériles, pues no, o sea, sí que son estériles, ¿vale? Ujú. O sea, todas las agujas vienen en pasado de manera estéril y previo un proceso de esterilización, ¿vale? Pero el requisito de esterilización de la aguja de acupuntura es mucho menor que, por ejemplo, el requisito de una aguja de inyección. También es cierto, ¿vale? Porque hay una diferencia en que una aguja de inyección es una aguja preparada para inyectar líquida, por lo tanto está hueco por dentro, ¿vale? Y el momento cuando insertas esa aguja de inyección dentro del cuerpo, los líquidos, fluidos corporales puede entrar y puede salir del conducto de la aguja de inyección, ¿vale? Por lo tanto, hay riesgo de contaminación o de contagio, ¿vale? De gérmenes, bacterias o virus, ¿vale? Así Mientras es. que una aguja de acupuntura es una aguja sólida, ¿vale? No hay conducto, no hay líquido, ¿vale? Por lo tanto, el contacto que tiene la aguja con el cuerpo humano es la superficie del cuerpo de aguja, que es mínimo, ¿no? O sea, una aguja de acupuntura que empleamos es 0,2 milímetros, es decir, es como ligeramente más grueso que un pelo. Y entonces es tan fino y como es macizo, no hay posibilidad de transportar gérmenes dentro de la aguja, ¿vale? Sí que, claro, hay posibilidad de que en la superficie de la aguja puede haber gérmenes o alguna suciedad, pero por eso se le esteriliza, ¿vale? Y entonces podemos decir que la aguja de acupuntura a nivel de seguridad es muy segura. Entonces, eso es importante recordar de que es segura, es una aguja que se esteriliza. Y sobre el dolor, cuéntanos un poquito sobre el dolor. Muchas personas tienen ese temor de que eso duele. Bueno, en mi experiencia Claro. fue completamente diferente, ¿no? No. Claro, a ver, no puedo decir que una aguja no duela en absoluto, pero el dolor, entre comillas, que produce una aguja de acupuntura es mínimo, es totalmente tolerable. Otra cosa es el aumento que le damos a la idealización de que me va a poner una aguja, ¿no? Como si fuera una aguja de inyección. Y entonces, claro, a nadie nos gusta
pues de pequeño, ¿no? Cuando nos vacunaban así, pues a nadie nos gusta que nos pinche, ¿vale? Pero realmente la sensación de una aguja de acupuntura es completamente diferente a la de una aguja de inyección, ¿vale? El dolor que puede producir es mínimo, ¿vale? Que de hecho es necesario para desencadenar una respuesta del sistema nervioso, ¿vale? Por ese estímulo mecánico de la aguja. Pero para resumir esto, no hay mejor descripción que lo que voy a decir. Mis pacientes vuelven. Sí, o sea, él vuelve, ¿vale? O sea, realiza la puntura. Yo no digo que no duela, pero es totalmente tolerable, es mínimo, pero obtiene mucho más beneficio que ese pequeño dolor del pinchacito de la puntura y por eso mis pacientes vuelven a la Y puntura, si no, no volvería. claro, claro que sí, claro que No sí. es tanto, claro, es una idealización de que, claro, una aguja me va a pinchar y generamos mucho dolor. Eso también, fíjate que si luego hablamos de dolor, ¿vale? Que eso, pues estoy especializado. Una gran parte del dolor que sufrimos realmente es central, es a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, hay una parte que no es solo la afelencia y efelencia, sino también hay una parte importante de interpretación. El ser humano somos maravillosos, espectaculares en interpretar, para bien y para mal, ¿vale? Sí. Entonces, claro, entonces esa interpretación que le damos a las agujas puede agravar la sensación de dolor de aguja, pero en realidad no es tanto. No es tanto. Es de la percepción que hay, ¿no? Uno mentalmente dice: "Eso me va a doler", y realmente uno hace que le duela. Es como dice: "A lo que tú le Efectivamente. prestas atención siempre crece". Hay un dicho muy popular: Justo, "A sí, lo que eso tú es. le prestas atención crece". Si tú le prestas atención, ese dolor va a crecer. Si tú prestas atención a una cosa buena, esa cosa buena va a crecer también. Entonces, eso es algo importante. Y hablando de personas que Mira, regresan. perdona, Sí, sí. nosotros, yo no, ¿vale? Pero yo tengo una compañera, ¿vale? Que es especialista en acupuntura pediátrica, ¿vale? En niños o incluso en bebés, ¿vale? Y entonces, y estamos hablando de bebés de 6, 8 meses, un año, ¿vale? Bebés muy pequeños. Y entonces a veces, y ella, bueno, ella es una madre también, entonces tiene mucha maña, ¿no? De manejar los niños pequeños, bebés o niños de 6 años también. Va jugando, ¿vale? Con el niño, le enseña su pelo, tiene el pelo largo, le enseña, mira el pelo, ¿no? Y aquí la aguja, y lo pone en la aguja, pues mira la aguja, es como si fuera el pelo. Y lo pone en el cuerpo y el niño sigue sonriendo sin pasar nada, ¿vale? Pero claro, eso es un absurdo y especialmente hombres, ¿vale? Que hay que reconocer que los hombres como que toleramos peor el dolor, pues agrandamos esa sensación de dolor, ¿vale? Pero que en realidad los niños que todavía no tienen tan formado esa idealización, ¿no? Esa interpretación, le ponen la aguja y sigue sonriendo como, como sin nada. ¿Vale? Y nosotros en nuestra escuela también tenemos médicos veterinarios, ¿vale? Y realizan la puntura de animales y pensarás, guau, si le pones una aguja a un perro te morderá. Pues no, 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 no. Le pones una aguja al perro, al gato y se queda totalmente tranquilo, ¿vale? No hay ninguna agresividad, ¿vale? Y eso también de alguna manera muestra como que la puntura no es dolorosa o no puedo decir no es absolutamente dolorosa, pero es totalmente tolerable, ¿vale? Y el beneficio es muchísimo mayor que, bueno, pues el dolor que produce la aguja. Por eso los pacientes vuelven. Por eso vuelve. Ahora, Sí. ¿qué porcentaje de la población utiliza acupuntura? Hay datos que son en diferentes países, no hay datos exactos a nivel global, pero al Claro. menos en España, un dato del 2018 decía de que aproximadamente el 17% de personas han utilizado acupuntura al menos una vez al mes, o que el 11% aproximadamente utilizaba una vez a la semana. En tu experiencia, ¿qué porcentaje de la población está utilizando la acupuntura? Pues efectivamente, yo creo que esta estadística es precisamente del Ministerio de Salud, de Sanidad, ¿vale? De España. Yo también tengo estos datos y concuerdan, ¿vale? Estoy seguro de que, por ejemplo, en sociedades asiáticas, no solo China, por ejemplo, Corea del Sur, sobre todo, pues que sale datos, ¿no? De Corea del Norte no sale datos, en Japón, en Taiwán, en, pues, en la India, Indonesia.
países del sureste asiático, el uso de la acupuntura, el porcentaje será muchísimo mayor porque está integrado dentro del sistema sanitario del país, ¿vale? O sea, que la gente incluso tiene pues la opción de elegir, pues yo quiero ser tratado con medicina tradicional china o yo quiero ser tratado con pues medicina occidental, ¿no? La gente puede elegir. Entonces el porcentaje será mucho mayor. Pues aquí en Europa y concretamente en España, creo que es eso, unos 17% de la población, ¿vale? Según el Ministerio de Salud. Mi percepción es mayor, pero claro, no es fiable porque yo todos los días trato pacientes con acupuntura, pero bueno, puede ser, no lo sé. Hay mucho desconocimiento y por eso, entre otras cosas, mi labor también es la de divulgativo, ¿no? Para que la gente entienda los beneficios de la medicina china, de la acupuntura y que es un tratamiento, es una opción terapéutica no farmacológica, pero igualmente efectiva. Entonces, si la gente tiene este conocimiento, pues seguramente querrá probarlo. Claro que sí. Y ahora, hablando un poquito de los cambios que pasan dentro del cuerpo cuando uno se somete a la acupuntura, no Mm, solamente una situación de poner una aguja en una parte del cuerpo, ustedes utilizan, tienen un mapa y utilizan puntos específicos que claro. se correlacionan con diferentes órganos y hay como un estancamiento de la energía. Cuéntanos un poquito cómo es que funciona esta filosofía de la acupuntura. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Claro, cuando uno busca por internet cómo funciona la acupuntura, lo más probable es que diga, pues restablece el equilibrio del yin, del yang y mejora el flujo del chi. Pero ¿eso qué es? Eso Sí. no explica nada. No, eso no, eso es como demasiado nivel guardería, ¿no? Para, pues yo qué sé, para la gente que no quiere profundizarse en entender la acupuntura. La acupuntura realmente podemos decir que es un estímulo periférico del sistema nervioso periférico que acaba desencadenando una respuesta a nivel del sistema nervioso central. Y aquí sí que estaremos hablando de la aferencia, que es el estímulo de la aguja en la superficie del cuerpo a través del sistema nervioso central y esa señal mecánica del estímulo mecánico de la aguja viaja hasta la médula espinal, que ya pertenece al sistema nervioso central, sube hacia el encéfalo, hacia el cerebro, hacia la corteza, diferentes zonas de corteza cerebral, ¿vale? Y entonces el cerebro desencadena una respuesta de eferencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa diferencia puede ser una respuesta de analgesia, una respuesta antiinflamatoria o una respuesta de mayor flujo sanguíneo en una zona donde queremos tratar para atraer nutriente o oxigenación, ¿no? Al tejido. Entonces el cerebro desencadena una cascada de respuesta neuroendocrina, ¿vale? Neuro porque es una señal nerviosa, pero endocrina porque se traduce en serotonina, en endorfina del cuerpo, en el aumento de corticoide endógeno del cuerpo, cannabinoides endógenos de nuestro cuerpo. Bueno, yo es que hablo mucho de la parte de analgesia porque es mi especialidad, pero también, por ejemplo, dopamina, endorfina, eh, oxitocina a nivel del cuerpo, o sea, son una cascada de respuestas endocrinas en el cuerpo para, pues, reequilibrar, ¿no? Restablecer el equilibrio, el funcionamiento del cuerpo humano. Siempre que se habla de restablecer el chi, ¿vale? ¿Qué es el chi? El chi realmente podemos decir que es la energía que permite que funcione. ¿Y eso cómo se traduce? Realmente se traduce como fisiología, ¿vale? La fisiología es el estudio de la función. Por lo tanto, el estudio del chi en la medicina china, pues es el estudio de la fisiología del cuerpo humano y hacemos que los organismos, los órganos internos, los tejidos,
las glándulas endocrinas, exocrinas, ponga en marcha el funcionamiento, ¿vale? Para pues restablecer el equilibrio, la función de algo que ha estado, podemos decir, estancamiento. Eso es muy de término de medicina china, pero también podemos decir que está en un estado de disfunción, ¿vale? Pues eso ya es término de medicina occidental. Realmente no es muy diferente. No es muy El diferente. cuerpo No, humano siempre es el mismo, aunque utilicemos diferente lenguaje. no, excelente. Te agradezco mucho porque esto es una de las situaciones que más dudas produce en todos, ¿no? Profesional sanitario o no profesional sanitario, o las personas que lo utilizan. Y sabemos que hay el chi, pero como tú le dices, ¿qué chi? ¿En qué me quedo con eso? ¿Es un Ya, estancamiento, pero es ¿eso energía? qué es? Entonces, entendemos como la gente piensa, es una cosa completamente diferente a la medicina realmente científica. Cuando ¿Qué esto es va? ciencia, esto es fisiología Es y, ciencia. y me parece que es importante rescatar o volver a decir de que hay una conexión entre el sistema nervioso periférico, el sistema aferente, o sea, lo que viene desde afuera, el estímulo que uno recibe con la aguja, cómo se conecta al sistema nervioso central y del sistema nervioso central uno reacciona con Mm, una respuesta neuroendocrina. O sea, hay una mm. activación del sistema nervioso, pero también hay una activación a nivel hormonal. Es así que Hormonal. se regulan los niveles de las hormonas y eso es fisiología pura. Entonces, esto Total, es a sí. nivel celular, a nivel molecular. Y es observable, cuantificable, ¿vale? Y es visible a ojo humano. Muchas veces yo digo, pues claro, yo digo a los pacientes, o muchas veces al revés, son los pacientes que me dicen, ¿no? Yo creo en la medicina china, yo creo en la acupuntura. Yo digo, es que no hace falta que lo creas, ¿vale? Es como que cuando vas al médico no vas a decir, yo creo en el médico, en la medicina convencional, ¿no? No es un acto de fe. Realmente estamos hablando de ciencia y esta ciencia es cuantificable. Entonces, yo muchas veces digo a los pacientes, cuando viene a una primera consulta, que me traiga las pruebas analíticas, la hemograma, ¿vale? Para decir, pues mira, vamos a tratarte de esto. Imaginamos que sea una patología metabólica endocrina, ¿vale? Entonces, vamos a tratarlo y después de un mes, 2 meses, haga una nueva analítica, ¿vale? Y allí verá, podrá constatar por sí mismo cómo ha cambiado los parámetros, ¿vale? Porque es cuantificable la acupuntura y de hecho la tendencia del estudio científico de la acupuntura se realiza en laboratorios neurofisiológicos y entonces que es totalmente visible. ¿Vale? Tanto que cuando yo estaba impartiendo también un curso, un posgrado universitario en la Universidad Rey Juan Carlos en España y tiene laboratorio de resonancia magnética funcional, ¿vale? Lo que el apellido de funcional es que se puede ver la imagen en directo, ¿vale? Cuando tú tienes a una persona dentro de la resonancia magnética, le insertas una aguja distalmente en la zona de los pies, porque no puedes acercar mucho porque hay un campo magnético que puede extraer la aguja, ¿no? Pero tú lo pones a nivel distal y se pueden ver instantáneamente cómo la corteza, una parte de la corteza cerebral, ¿vale? Se activa por un mayor flujo de sanguíneo y de oxigenación. Y eso se ve en la pantalla, se ve en la imagen de manera instantánea. ¿Vale? Y entonces esto, más evidencia es imposible, ¿vale? También otra universidad en San Pablo, CEU, tiene estudios de termografía, ¿vale? Y es como utilizando la cámara termográfica, se puede ver cómo, pues después de insertar una aguja de acupuntura en el cuerpo humano, diferentes zonas del cuerpo, hay un cambio, un aumento o una disminución de la temperatura. ¿Vale? Un caso muy, muy espectacular, ¿vale? De un paciente con el síndrome de Raynaud, ¿vale? Que es que no le llega la sangre en la parte distal de los dedos, que se queda totalmente blanco, y entonces la temperatura de la mano estaba muy baja, ¿vale? Y solo se producía, o sea, él solo tenía una mano y la otra mano tenía la temperatura normal. Y entonces, en este estudio termográfico, le pusimos una aguja en el lado que tiene temperatura normal, ¿vale? El lado que tiene temperatura normal, que son
unos 36 grados, mientras que el otro estaba a 20 algo, 25 o 26 grados, o sea, 10 grados menos de temperatura, ¿vale? En la persona, o sea, en la mano helada. Cuando he puesto la aguja en el lado sano, después de 5 minutos hubo un aumento de 6 grados de temperatura. Lo tenemos registrado en imagen, ¿vale? En 5 minutos, un aumento de 6 grados de temperatura. Quiere decir que ha llegado flujo sanguíneo. Sí, en la parte periférica terminal de los capilares de la mano, y con la llegada de sangre ha habido el aumento de la temperatura. Y el técnico, que es científico y investigador de la termografía, dice que nunca ha visto algo así tan rápido, ¿vale? Y que en tan poco tiempo puede producir un cambio de temperatura en una parte del cuerpo de una manera tan espectacular. Y todo eso es demostrable, visible y cuantificable. Excelente, ¿no? Qué lindo ejemplo, qué espectacular este cambio, ¿no? De Sí, Raynaud's es una de las enfermedades o de los síndromes, dependiendo de qué estamos hablando en Raynaud's, que son uno de los más complicados sí, de sí, es muy tratar. complicado. Entonces se utilizan diferentes medicamentos, vasodilatadores, etcétera, pero realmente es una condición que es muy compleja y el sistema nervioso está envuelto en todo esto. Y nunca había leído sobre la acupuntura en este problema. Y mira, gracias por compartir eso, Liu, qué Mm, excelente. sí. Hablando de los usos, ya que nos estás nombrando, ¿cuáles son los usos más comunes de la acupuntura? Sé que tú eres un especialista en lo que es acupuntura para el dolor. El dolor, Sí. en especial el Mm, dolor crónico, hay el dolor agudo y hay el dolor crónico, ¿no? mm. Pero en general, aparte del dolor, o antes que nos cuentes un poquito más sobre el dolor, ¿cuáles son los usos en general de la acupuntura, de lo que tú ves más frecuentes? Sí, normalmente, como de concepción general de la población, cuando habla de acupuntura, suele decir, la acupuntura sirve para dolor de cabeza, la acupuntura sirve para perder el peso y la acupuntura sirve para bajar estrés, ¿vale? Es como un poco la concepción general de la gente, ¿no? Así es. Y de hecho es como un poco los mayores tratamientos, o sea, un mayor porcentaje de tratamientos que realizamos en nuestra clínica gira en torno a estos problemas, más problemas ginecológicos, ¿vale? Porque da unos resultados espectaculares, ¿vale? Y entonces, eso es la concepción general. Yo, por mi parte, sí que estoy especializado en el tratamiento del dolor y también he tenido una muy experiencia de unos 7 años trabajando en un hospital, dentro de un hospital en una unidad de dolor, ¿no? Y y me ha permitido adquirir mucha experiencia, ver muchos casos que incluso normal no vería, ¿vale? Porque muchos problemas de dolor, cuando un paciente llega a una unidad de dolor, ya no son, yo qué sé, un dolor muscular, un dolor articular, sino que son dolores mucho más agudos, ¿vale? Mucho más importantes. A veces son un dolor resultado de una cirugía fallida, y cosas así. Entonces se queda con un dolor crónico que la persona tendría que vivir con el resto de la vida, ¿no? Entonces, estos casos que son más bien hospitalarios, pues no lo vería tan frecuente en mi clínica, en mi consulta, pero en la unidad de dolor pues sí que me ha permitido, ¿no? Y la verdad que allí me ha ayudado a enriquecer muchísimo la experiencia. Y luego en nuestra clínica a nivel ginecológico, tratamiento de fertilidad, ¿vale? Tenemos unas tasas de éxito altísimo, ¿vale? Sí, a nivel de, sí, de pérdida de peso, a nivel metabólico endocrino, funciona muy bien. Patologías neurodegenerativos, Parkinson, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una asociación de pacientes de Parkinson que viene a nuestra consulta, y la verdad que obtiene muy buenos resultados a nivel de equilibrio, de rigidez y del movimiento, ¿no? Muscular, tono. Luego, por ejemplo, también últimamente estoy tratando muchos pacientes oftalmológicos, ¿vale? Y estamos obteniendo muy buenos resultados. Pacientes con glaucoma, uno de los objetivos más importantes en el tratamiento tiene que ser, pues, controlar la tensión ocular, ¿no?
y muchos pacientes. Es que ahora cuando me estás entrevistando, me está llegando mensajes por la pantalla. Yo justo acabo de ver una paciente que me ha escrito un mensaje diciendo que pues acaba de salir de oftalmólogo y es que los dos ojos tienen la tensión ocular normalizado. O sea, cosas así, claro, te da mucha alegría, ¿no? El tinnitus acúpeno es una de las patologías que muy raras veces se obtiene buenos resultados por parte de tratamiento a nivel de otorrino, ¿vale? Y la acupuntura, pues, tampoco digo que es espectacular, pero consigue mejorías muy notables también. Otro de los servicios, ¿no? que más demanda tenemos es la acupuntura en el tratamiento de la fertilidad. Y yo de broma digo que como ahora en los países occidentales, en las sociedades occidentales, está fomentando la natalidad, ¿vale? Porque cada vez es más baja y ya estamos casi no, estamos ya en crecimiento negativo de la población. Entonces, en esta situación yo digo que el gobierno nos tiene que dar una medalla por contribuir a a fomentar la natalidad de la población, porque la verdad que tenemos unas tasas de éxitos muy altas, ¿vale? Son todos tipos de tratamiento, ya sea por un lado de tratamiento de natalidad, o sea, de fertilidad natural, ¿vale? Que es lo que realmente más nos gusta, porque estamos hablando de cambio de hábito, de la alimentación, o sea, estamos cuidando el aspecto crogar de la persona, ¿no? Para mejorar, o sea, como que la fertilidad, el embarazo es consecuencia de, ¿vale? De una buena salud, de un buen funcionamiento del todo el organismo, ¿no? Y es lo que más nos gusta, pero también tenemos protocolos para el tratamiento asistida, la fertilidad asistida, la FIF, y entonces reforzamos esos tratamientos con la acupuntura y también contamos con muy buenos resultados. Y eso nos lleva también a pensar lo siguiente, realmente si podemos mejorar la fertilidad de la persona, quiere decir que podemos mejorar el sistema hormonal, ¿vale? No, no, ya no solo a nivel del sistema reproductivo, ¿vale? Porque, claro, uno de los tratamientos que más estamos desarrollando ahora en nuestra clínica es precisamente el tratamiento del anti-aging, ¿vale? Para pues retrasar o sea, efectos del envejecimiento. Y realmente una acción de acupuntura se produce a nivel bioquímico y a nivel celular. Incluso pues es a nivel de mitocondria, ¿no? Que es la liberación de la energía celular y regenerativa, ¿no? A nivel de regeneración de tejidos. Entonces, sí, la acupuntura funciona bien para fertilidad, es que también se está viendo resultados, aunque es menos evidente, porque una fertilidad es quedarte embarazada o no, ¿vale? Pero a nivel de tratamiento anti-envejecimiento, ¿vale? Y eso es como un tratamiento muy global a nivel de preventivo, a nivel regenerativo, a nivel revitalizante de la persona. Y entonces es uno de los tratamientos más completos que tenemos para ofrecer, pues, más que una medicina, sino un estilo de vida a nuestros pacientes, ¿vale? Y incluye todos los aspectos de la medicina tradicional china, ¿vale? No solo la acupuntura, no solo las plantas medicinales, sino también el hábito de vida, los ejercicios, la alimentación, la suplementación, y dentro de la suplementación, que todos sabemos, pues vitaminas, minerales, pero hay una parte de suplementación muy importante que es la micoterapia, ¿vale? A través de los hongos medicinales. Y allí es otro reino dentro de la medicina china que manejamos un montón de plantas, o sea, de hongos medicinales, ¿vale? Que tiene un poder antioxidante impresionante. Y luego también, por ejemplo, a nivel de ejercicio, práctica de qigong, mindfulness, técnicas de relajación, mejora de calidad de sueño. La suma de todo esto, ¿vale? Mejora la persona en su globalidad, ¿vale? Para casi podemos decir todos los aspectos de la vida, ¿vale? Para fertilidad o para retrasar los efectos del envejecimiento. Qué excelente Sí, tu historia y tus resultados ahí en la clínica. Acupuntura y pérdida de peso. Mucho sí. interés en muchas personas. Sí,
Eso es, pues la acupuntura actúa de una manera impresionante. Normalmente una sesión de acupuntura, la persona puede perder, una sesión puede perder 1 kilo al día siguiente. Wow, Sí, claro. A ver, también ahí hay truco, ¿no? Porque muchas veces las personas que tienen exceso de peso también tienen mucha retención de líquido. Y entonces, primero eliminamos el exceso de líquido, ¿no? Pero eso tampoco es que sea truco, sino que es como decimos, si tú quieres quemar, tú no puedes estar húmedo, ¿no? Entonces, si tienes mucha retención de líquido, hay que eliminar ese exceso de líquido para luego quemar la grasa, ¿vale? Y el quemar la grasa supone la activación de metabolismo en el cuerpo, sobre todo del metabolismo basal, ¿vale? Cuando tú tienes el metabolismo basal activado, puedes estar quemando calorías incluso cuando estás durmiendo. ¿Vale? Y eso es un ejemplo también muy evidente. Es como que, claro, o sea, cuando ya tenemos una edad, ¿vale? Es como que nos engordamos muy fácilmente. Por muy poquito que comes, ¿vale? Pues te engordas fácilmente. Mientras que eso y mucho más, cuando teníamos 20 años, ¿vale? Pues los quemamos súper rápido, ¿no? Y no se nos hace la digestión de pesada ni nada de eso, pero cuando tú tienes unos 45, 50 años a partir de allí, es como que dices que, joder, eso, que solo con beber agua ya estoy engordando o por todo el esfuerzo que hago, pues no consigo bajar de peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo basal está muy bajo, ¿vale? Entonces la puntura, un poco de la misma manera te restablecer tu actividad celular, ¿vale? Y también la capacidad digestiva y metabólica del cuerpo, ¿vale? A tus edades más jóvenes, entonces es como que tú tienes mucha energía, te encuentras bien, ¿vale? Tienes fuerza, tienes ganas de hacer las cosas, como cuando, pues eso, teníamos 20 o 30 años y que no nos recordamos con tanta facilidad. excelente, excelente. Y lo que es la acupuntura finalmente para el dolor, que es tu especialidad, ¿lo utilizas en algún tipo de dolor más específico que otros? ¿Utilizas en migrañas, dolores de cabeza, dolor de espalda, crónico, agudo, para De todo analgesia también tipo. utilizan? Sí, exacto. De todo tipo. Claro, normalmente un dolor agudo, la gente va a urgencias y no se le ocurre venir a la acupuntura, ¿no? Entonces, los que en realidad en la clínica vemos un dolor subagudo o crónico, ¿vale? Subagudo es que pues ya ha pasado el momento agudo, ¿vale? Porque en ese momento habrá ido al hospital, a urgencias o habrá tomado algún analgésico potente, ¿no? Pero luego lo que es el día a día de nuestro tratamiento, pues sería subagudo crónico y de todo tipo, ¿vale? Dolor del aparato musculoesquelético, aparato locomotor, sistema musculoesquelético, lesiones, dolor de la columna, ¿vale? Discopáticos, discogénicos, dolor neuropático, neurológico, reumático, dolor víscera, dolor de origen hormonal, el dolor incluso psicosomático. Realmente sí, todo tipo de dolores, la acupuntura funciona muy bien, ¿vale? Ahí sí que puedo decir largo y tendido porque tengo muchísima experiencia y un poco para tampoco ocupar demasiado tiempo, puedo decir, ¿no? Que nosotros ofrecemos un curso, ¿vale? Que llamamos analgesia instantánea con acupuntura. Lo digo porque este curso de formación traemos pacientes reales, ¿vale? Y esta última edición que hemos tenido, que fue a mediados de junio, ¿vale? A mediados de junio, es que cuando viene un paciente real al curso, yo como profesor estoy delante de un examen, ¿vale? O sea, el examen es el paciente. Si no le quitas el dolor, no puedes llamar el curso de analgesia instantánea, ¿vale? Pero han sido todos los casos de pacientes que han venido al curso que presentaba dolor agudo, subagudo, se han ido sin dolor, ¿vale? Y entonces es algo espectacular, ¿vale? Una persona que tenía un dolor de rodilla, ¿vale? Que no podía agacharse, ni mucho menos hacer sentadillas, fue poner una aguja y pudo hacer sentadillas, ¿vale? Y la persona casi lloraba y dice, no, te puedo dar un abrazo. Fue así de inmediato, ¿vale? Impresionante. Claro,
Estamos hablando de analgesia. Si hay un deterioro estructural, ¿vale? Un daño, por ejemplo, en esa rodilla tiene un menisco roto, una rotura del menisco, o tiene una artrosis con daños así tisurales del cartílago, ¿vale? Entonces, ese cambio degenerativo no se va a producir, ¿vale? Pero a nivel de analgesia sí. Pero es importante tener analgesia para poder introducir actividades de recuperación, Otras de terapias. readaptación funcionar. Claro, la persona dice, ahora como me duele tanto la rodilla, no puedo salir a caminar. Y como no puedo salir a caminar, la pierna que tiene la rodilla dolorida, ¿vale? Pues se le está perdiendo la masa muscular. Entonces, claro, un dolor desencadena otros muchos problemas del cuerpo, ¿vale? Entonces, si podemos controlar el dolor, podemos empezar a introducir ejercicio, rehabilitación, readaptación funcional y eso va a permitir que la persona entre a un ciclo positivo y no un ciclo vicioso, ¿vale? Y entonces empezará a recuperarse, ¿vale? Y Excelente. los resultados a nivel de analgesia es espectacular. Excelente. ¿Y por cuánto tiempo tú recomiendas personas que tienen dolor crónico, por ejemplo, dolor de espalda crónico, cefalea? ¿Cuánto tiempo tú dices, al menos de pruebe o Al dele menos una oportunidad a la acupuntura por Al menos un mes, un ¿vale? Un mes? mes de tiempo. Yo, por ejemplo, cuando se dice que el dolor cuando se cronifica, ¿vale? Y la cronificación de un dolor es pasado a los 30 días, ¿vale? Cuando pasan los 25, 30 días de tiempo, ya es un dolor crónico. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que se produce para que un dolor pasa de agudo, subagudo a dolor crónico? Se produce el fenómeno de sensibilización. Es decir, el dolor está tan constante que ya no solo es una parte periférica del cuerpo, sino que se sensibiliza a nivel central. Ya en tu cerebro hay un área en alerta, ¿vale? Y entonces esa área continuamente está dándote alarma de que ahí hay un dolor, ¿vale? Entonces hay que, aparte de tratar la lesión, ¿vale? Imagínate una muñeca, un codo, un problema discal, ¿no? Aparte de tratar la lesión, hay que apagar, entre comillas, la alarma a nivel central. Y eso puede ser un paciente reumático o un paciente con fibromialgia, ¿vale? Que vive con dolor crónico, pero durante años, ¿vale? O pues un dolor postquirúrgico que puede vivir años o el resto de la vida, ¿vale? Entonces, en estos casos de dolor crónico, siempre les pido mínimo 5 sesiones en un mes de tiempo. No quiere decir que esos 5 sesiones, ojalá, entonces ganaría ya premio Nobel de Medicina. No, no es que esos 5 sesiones se le quite el dolor de la fibromialgia o del dolor crónico, sino que es una muestra para que más que yo, el propio paciente vea que con un tratamiento más o menos continuado en tiempo, ¿vale? Sí que puede notar una mejoría cuantificable. ¿Vale? Y Así es. muchas veces, y eso, por ejemplo, para personas que suelen tener migrañas, dolor de cabeza, les hago hacer el diario, ¿no? De migrañas para ver cómo pues empieza con el tratamiento, empieza a disminuir la intensidad, pero también la frecuencia, ¿vale? O sea, como que los episodios son cada vez más dilatados. Entonces, eso hace que de una manera visible y cuantificable la persona se dé cuenta de que efectivamente está funcionando el tratamiento. Y Okey. eso consolida la confianza del paciente para que luego continuemos tratando. Por eso, mínimo 5 sesiones en un mes de tiempo para ganarle la confianza al paciente. Perfecto, perfecto. Y finalmente, profesor Liu, estimado Liu, ¿algún, precaución, alguna contraindicación, algunos casos en los cuales dirías es mejor evitar la acupuntura en estas situaciones? Más que sí, contraindicación sería precaución, ¿vale? Contraindicación poca, ¿vale? Contraindicación en una zona infecciosa, en una zona de herida abierta, es de lógica, ¿vale? Ujú. Pero precaución sería, por ejemplo, personas anticoaguladas,
¿vale? Pues claro, es una técnica ciertamente mínimamente invasiva, pero es invasiva, entonces hay que tener cuidado. No es contraindicado, pero hay que tener precaución. Y luego, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, ¿vale? Entonces allí pues todo lo que es la higiene pues tiene que ser sumamente cuidadoso para no provocar ningún tipo de infección, ¿vale? Y luego la que lleva peor parte son las embarazadas, ¿vale? Como está contraindicado todo en las embarazadas, la acupuntura no está contraindicada, ¿vale? Que de hecho está muy indicada para ciertos, por ejemplo, la émesis, ¿vale? Las náuseas, especialmente durante el primer trimestre, ¿no? Del embarazo, la émesis o, por ejemplo, pues la versión fetal, cuando el bebé está de nalgas, ¿vale? Pues la acupuntura obtiene excelentes resultados, ¿vale? Pero hay que realizarlo con mucha precaución. Mucho cuidado. Ujú. Sí. Y por supuesto, personas que ya haya tenido algún antecedente adverso con la punción, ¿vale? O sea, que se desmaya, ¿vale? Un vaso vagal, si ha tenido alguna mala experiencia con agujas, que precisamente puede no ser aguja de acupuntura, puede ser con la punción seca o puede ser alguna inyección y haya tenido pues una respuesta de vaso vagal. Entonces, a lo mejor ahí, pues yo digo, pues mira, hay otras cosas que podemos hacer y no tiene que ser acupuntura, ¿vale? Claro, Porque se lleva tan mala experiencia que luego puede repetirse o puede estar tan en tensión que no se relaja. Suelo tener una frase, ¿vale? Y la frase es que la recuperación o sanación empieza desde la relajación, ¿vale? Si una persona no se relaja, es muy difícil de recuperarle de lo que sea. ¿Vale? Entonces hay que desencadenar esa respuesta para simpático, de bajar el tono, ¿vale? Y de poder relajar, poder inducir a la persona a un estado similar a la de sueño o a la de meditación, porque así el cuerpo toma espacio, toma tiempo, toma descanso para poder regenerar y también para poder depurarse, ¿vale? Pero si una persona está con el simpático muy, muy disparado, ¿vale? El cortisol a tope en sangre, entonces es que no permite ni que los medicamentos actúen, ni que la acupuntura funcione, ni que la persona misma pueda relajarse, ¿vale? Y entonces eso es el fenómeno de que hay personas que no enferma, o sea, que solo enferma de sábado y domingo. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes está con el cortisol a tope, le mantiene activo, pero cuando llega sábado y domingo, cuando se relaja, o cuando llegan las vacaciones, que ahora es época de vacaciones, cuando se relaja, ¡buah! Viene un montón de enfermedades y no puede salir de casa, ¿vale? Y todo eso es por un hipertono del simpático. tema nervioso autónomo al Sí, simpático. Wow, qué sí, interesante. sí, sí. Liu, de verdad que es un gusto haber compartido contigo esa entrevista tan interesante. He aprendido mucho. Yo sé que la audiencia ha aprendido mucho, al igual, sanitarios y no sanitarios, público en general, sobre la acupuntura. Es un tema del que cada vez se habla más y más. Y yo creo que los sistemas de salud deberían promover un poco más el uso de esas terapias milenarias. Sí, de hecho, la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, promueve la medicina tradicional china, lo considera como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿vale? Y lo promueve y lo fomenta dentro de su estrategia de salud a nivel mundial, sí. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Con la medicina integrativa o funcional, tratamos de hacer es rebalancear lo que está en desbalance y tratar de Exacto. mantener una armonía, ¿no? Que es lo que se quiere. Finalmente, antes de despedirnos, por favor, Liu, déjanos algún proyecto que estás haciendo ahora. Sé que siempre existas charlas en línea para médicos, profesionales sanitarios. ¿Están empezando un nuevo proyecto últimamente en Medicen, en la clínica? Sí, bueno, la verdad que tenemos muchos proyectos. Esta misma semana ya hemos entregado un libro nuevo que se verá la luz en octubre, ¿vale? Ya esta semana ya hemos entregado el definitivo revisado. Entonces, bueno, en octubre se verá a la luz.
Eh, Felicitaciones, enhorabuena. Gracias. La semana que viene viajaré a México porque la última semana de julio hay un congreso internacional de acupuntura en Ciudad de México. Pues ahí, pues aparte de una ponencia, pues daré un taller sobre la analgesia instantánea con acupuntura. Y luego por nuestra parte, pues en nuestra clínica también pues tenemos proyecto de eso, de integrar, ¿no? Acupuntura, fisioterapia, nutrición, psicoinmunología para diferentes procesos de tratamiento. Así que sí, proyectos hay muchos. Siempre no, felicitaciones Sí, por todo lo que estás haciendo, por todo el aporte que das a la comunidad, no sí, solamente en España, a nivel global, todo el sí. impacto que tiene lo que haces y te felicito y respeto mucho tu trabajo. Yo la Que, verdad que me siento como con una misión de que, bueno, o sea, chinos que sabe de medicina china y que habla castellano, no hay muchos. Entonces yo personalmente me siento con esa misión de ser la persona pues que pueda difundir, ¿no? Este conocimiento, esta medicina a la población occidental o al resto del mundo, ¿no? Y pudiendo comunicar en español, ¿vale? Pues ahí todo el mundo hispanohablante, pues yo me siento con esa misión de poder transmitir todos estos beneficios de la medicina tradicional china y la cultura, sí. qué bueno, vas a México, te esperamos en otras partes de Latinoamérica, también en el Perú la comunidad china es muy, muy grande, tú lo Es sabes. verdad, sí, así es, sí, sí. Así que y finalmente, quienes quieran saber más de ti, ¿en dónde se te encuentran en las redes sociales? Sé que estás en Instagram, eres activo en Facebook, en Sí, LinkedIn. O... sí, tengo pues cuentas en Facebook y Instagram. Como mi nombre es fácil, ¿vale? Pues buscando por mi nombre Liu Zheng, Liu, Liu Zheng, Zheng, pues me tiene que encontrar. Creo que mi Instagram es Liu Zheng, guión medicina china. Y mi Facebook es profesor Liu Zheng, medicina tradicional china, algo así. Perfecto, Pero ¿no? bueno, buscando Liu Zheng, así por mi nombre, muchas veces, y también Amazon, pues mis libros, mis obras, pues también poniendo mi nombre va a salir. Por ahora son 6, pero en octubre ya será 7. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que ya nos has dado, siempre pregunto a mis invitados un mensaje final, ya nos has dado tú, pero si hay algo que quisieras decir para despedirte de este Pues episodio sí, del podcast que he disfrutado muchísimo, la verdad. ¿Qué y cosa yo, sería? y te agradezco muchísimo por tu tiempo y por esta oportunidad. Pues Gracias a ti. el mensaje final que yo quería dar es lo que suelo decir cuando doy clase. Yo siempre digo que la acupuntura tiene que estar en las universidades y en los hospitales, ¿vale? Yo siempre, claro, como yo tengo ese perfil clínico, cuando hablamos de evidencia científica, pues a mí me importa la evidencia científica, pero me importa también la evidencia clínica. Entonces, la parte de encontrar con resultados en los pacientes de una manera visible, cuantificable, me importa mucho, ¿vale? Y luego ya las estadísticas para el estudio estadístico para tener la evidencia científica. También soy docente, por lo tanto, cuido mucho, me importa mucho también, por ejemplo, la medicina basada en evidencia científica, ¿no? Y para eso, precisamente, la acupuntura tiene que estar en los hospitales y en las universidades. Los hospitales para que la gente puedan tener acceso a la acupuntura, ser tratado con la acupuntura dentro de un entorno adecuado, que es un entorno hospitalario, ¿vale? Y en las universidades, porque precisamente es el lugar donde se estudia y se investiga, ¿vale? Y una ciencia milenaria tiene que actualizarse y para eso se necesita laboratorio, se necesita gente, se necesita alumnos, se necesita docentes para poder desarrollar toda esta serie de investigación. Es muy difícil desarrollar una ciencia si no estás en una universidad, si no estás en un laboratorio. Por eso mi mensaje es ese, ¿vale? De que igual que en China, igual que en Japón, igual que en Corea del Sur, igual que en Taiwán, que sí conozco perfectamente, pues en Europa, en Estados Unidos, Norteamérica, en América, en el resto del mundo, la acupuntura debe de estar en los hospitales y en la universidad. Ese es el mensaje, más que mensaje es mi deseo. Qué bueno, no, te agradezco muchísimo para quienes nos están escuchando en la diferentes plataformas de podcast.
Muchas gracias por escuchar siempre, por darnos una valoración hasta 5 estrellas para poder seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, como siempre les digo, los invito a suscribirse y a compartir este contenido con alguien a quien ustedes crean que le pueda ser de ayuda. Liu, un gran placer tenerte en el programa. He disfrutado Muchísimas mucho gracias. nuevamente y muchísimas gracias. Hasta un nuevo episodio. Cuídate mucho. Saludos hasta Madrid. Muchas gracias y saludos para todas las personas que nos están viendo.